Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 de la siguiente manera. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Realmente Dios ha sido maravilloso y ha sido muy bueno con nosotros. Le doy muchas gracias a todos aquellos que se conectan a la oración de todos los miércoles. Esta noche de miércoles fue una noche poderosa, donde Dios ha estado haciendo milagros y trayendo respuestas poderosas. Una de las cosas que realmente a nosotros nos motiva, de que ya tenemos de pronto ya un tiempo, más de un año, haciendo este tiempo de oración, de miércoles de oración con la palabra, es poder ver cómo Dios está haciendo cosas maravillosas y cosas sorprendentes cada miércoles. Y todavía falta mucho más, porque así como se renueva su misericordia, también se renueva cada vez el milagro de Dios en tu vida. Así que si tú tienes algún testimonio, compártelo en este canal, compártelo el miércoles, en el momento de la oración, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esto va a ser de mucha bendición para muchos. El testimonio es para que otros crean y el milagro fue para ti. Así que en este día quiero también compartir con ustedes algo que el Espíritu Santo colocó en mi corazón. El día anterior estuve hablándoles de que el Espíritu Santo había colocado un fuerte deseo en mi corazón de hablar de la oración. Y este fuerte deseo de hablar de la oración comenzó desde la práctica. El Espíritu Santo nos ha estado colocando a nosotros a estar intercediendo por muchas personas y estar orando por muchas personas. Porque una cosa es hablar de la teoría y otra cosa es hablar de la práctica. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando de algo bien poderoso. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando de algo bien poderoso y nos está hablando de la oración. La oración es lo más importante en la vida de una persona cristiana. En la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un hombre que cree en el Señor, de un hombre que ha conocido al Señor. Lo más importante es la oración. Y la oración es tan importante que el mismo Jesús nos mostró como ejemplo una vida de oración. Oraba muy temprano en la mañana y oraba también en la noche, y estaba constantemente viendo milagros, viendo una cantidad de cosas maravillosas que el Espíritu Santo hacía con él. Pero aquí el apóstol Santiago nos está hablando de algo que realmente va a confrontarnos. Cuando yo meditaba en este pasaje, realmente fui confrontado por Dios, porque aquí dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y cuando yo leía esto, inmediatamente era como el Espíritu Santo que me estaba diciendo: te das cuenta que Elías era un hombre igual que tú, tenía la misma humanidad, tenía todo igual que tú, no había ninguna diferencia, era un hombre igual que tú. Y el Espíritu Santo me confrontaba con esto, y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón de una manera fuerte y decía: te das cuenta que Elías era humano igual que tú, pero dice la palabra, y oró fervientemente para que no lloviese. La única diferencia, y esto es algo que el Espíritu Santo quiere que atesores en tu corazón, Elías, aquí fue mostrado la humanidad de Elías, como con el apóstol Santiago, fue mostrada su humanidad. Elías es un hombre como tú y como yo, o sea que no hay ninguna diferencia. No hay una diferencia, no es que él tenía más poder que yo, es que él estaba más cerca de Dios. No, estaba hablando de que Elías era humano igual que nosotros. Elías también comía, Elías hacía todas las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos, pero había una diferencia, y la diferencia era la oración. La respuesta y lo que Elías podía experimentar y ver en su vida era porque era una persona que oraba fervientemente y que tenía la oración como un estilo de vida. En cuántas ocasiones en la palabra Elías estaba profetizando, o Elías estaba en cualquier lugar y decía: en cuya presencia estoy. Era un hombre que demostraba que estaba orando en todo tiempo. Era un hombre que oraba en cualquier lugar donde estaba, en el camino, en el trabajo, en cualquier cosa que hacía Elías. Elías estaba constantemente comunicándose con Dios. Y la única diferencia entre Elías y nosotros era que él oraba fervientemente. Entonces aquí el Espíritu Santo nos muestra a nosotros algo mucho más poderoso, y es que nosotros, tan humanos que somos, si nosotros buscamos al Señor fervientemente,
podemos ver respuestas poderosas y maravillosas del Señor a través de la oración. Elías oraba tan fervientemente que dice la palabra que él oró para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió durante 3 años y 6 meses. Elías había alcanzado un nivel de fervor en la oración que tenía el poder de Dios para poder ordenar a los elementos de esta tierra, para poder decirle a las nubes: no va a llover más si no es por mi palabra. ¿Tú te imaginas a este hombre en este tiempo? A este hombre que solamente con abrir la boca podía caer fuego del cielo. Y aquí nos muestra algo bien poderoso e interesante la palabra de Dios. Es que si nosotros aprendemos a tener una vida constante de oración y ferviente en oración, podemos ver las cosas poderosas que Dios tiene preparado para nosotros. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sabes algo, este hombre Elías, por su boca no llovió durante 3 años y medio. Y también por su boca, dice, volvió a orar para que del cielo cayera la lluvia. Elías sabía que el poder estaba en la oración. Y muchos de nosotros aún hasta cantamos las canciones que hablan acerca de la oración. Y cantamos la canción El poder de cristiano está en la oración. Pero a veces tenemos mucha teoría, pero poca práctica. Y aquí Elías nos está mostrando la teoría y la práctica de la oración. El Señor nos enseña a través de este hombre que con la oración se puede alcanzar todo. Si con la oración se pudo hacer de que el cielo detuviera la lluvia, cuánto más podemos alcanzar en oración para ver milagros sobrenaturales. Y aquí en este pasaje del apóstol Santiago, en los versículos anteriores, del versículo 12 en adelante, Santiago empieza a hablar acerca de la oración y dice: alguno está afligido, haga oración. Alguno está contento, cante alabanza. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que vayan y oren por él y lo unjan con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si tuviere pecado, dice la palabra, sus pecados le serán perdonados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración es un tema que de pronto es el tema más controversial para nosotros, porque el enemigo no quiere que ores, porque sabe que cada vez que oras el cielo se pone a tu favor. Pero déjame decirte que si el cielo te pone a tu favor, las fuerzas de las tinieblas se ponen en tu contra. Por eso es que hay que orar aunque no veamos el resultado. Dice la palabra de Dios que cuando él oró otra vez para que cayera la lluvia, en este pasaje dice que él oró 7 veces. Él le dijo al criado: sube para ver si viene la lluvia. Y él oró fervientemente hasta que se produjo el milagro otra vez. Y sabes, esto nos enseña a nosotros a que la oración que tenemos que hacer por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra ciudad, tiene que ser una oración ferviente, una oración con fervor, como si nosotros estuviéramos sintiendo lo que siente la otra persona. Eso es orar con fervor, orar como si a nosotros nos estuviera pasando el problema, como si a nosotros nos estuviera pasando la situación de otro, como si a nosotros nos hubiera sucedido la petición de la otra persona. Eso es orar con fervor, orar como si nosotros mismos estamos atravesando por eso. Y sabes algo, la palabra de Dios nos enseña en este día que si Elías oró fervientemente y pudo detenerse la lluvia, podemos orar fervientemente y se puede detener todo lo malo que quiera llegar a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero decirte que Jesús nos enseñó a nosotros la oración constante. Jesús había creado en su vida un hábito de oración. A Jesús no lo movía nada, ni aún sus discípulos. Estaba predicando la palabra del Señor y haciendo milagros, y envió a sus discípulos que se fueran adelante mientras él despedía la multitud, y él se iba a orar. Nada ni nadie le quitaba el tiempo de la búsqueda de Dios a Jesús. Y sabes algo, quiero decirte que ese Jesús oró fervientemente, y dice la palabra que todavía hoy está intercediendo por nosotros delante del Padre, al igual que el Espíritu Santo, intercediendo por nuestra salvación e intercediendo por cada uno de nosotros. Así que en este día yo quiero invitarte que tú puedas reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, y puedas decir con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y aceptarlo en tu corazón. Y quiero que por favor me acompañes en esta oración y repitas estas palabras después de mí.
Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, te pido perdón por todas mis faltas y por todos mis pecados. Señor Jesús, yo te acepto y yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Rey, te doy gracias por la vida de cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tu Santo Espíritu coloque en nosotros el querer y el hacer. Te pido que coloques el querer y el hacer en cada uno de ellos, Señor. El querer buscarte, el querer orar, Señor, y el hacerlo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu palabra es verdadera y es fiel, Señor. Y tu palabra dice que si nosotros clamamos, que si nosotros oramos constantemente, tú tienes una respuesta para cada uno de nosotros. Y nos muestras que Elías era un hombre, un humano igual que nosotros, y pudo orar para que la lluvia cesara y para que la lluvia cayera. Señor, cuánto más, Padre Celestial, a nosotros cuando oramos, bendito Rey, nos responde y nos trae respuesta mucho más allá, Señor, de lo que estamos esperando. Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos. Espíritu Santo, danos la sabiduría. Hoy es el día donde vamos a enfrentar muchas cosas en el trabajo, en la oficina. Vamos a enfrentar muchas cosas hoy y necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu dirección y de tu guianza. Te pedimos que nos des la sabiduría hoy, Espíritu Santo, para poder tomar las mejores decisiones y esas decisiones nos lleven a grandes victorias. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.